establecido en una exposición. Entonces, como consejo para el expositor, no me puedes empezar a hablar de anatomía si no me muestras una foto o una imagen. Entonces, acá empezamos a hablar de cartílagos accesorios, a las laterales, entonces te viste obligado a estar haciendo esto, ¿no? Estar haciendo esto. Entonces, lo ideal hubiera sido que esta imagen hubiera sido una imagen grande y tú hubieras estado hablando sin necesidad o simplemente con una ayuda a memoria nada más, pero hablando y señalando cada parte de la estructura nasal. Con eso así te hubiera podido entender, porque personalmente hasta me has hecho confundir. Entonces, yo me pongo a pensar, si me has hecho confundir a mí, realmente me imagino que tus compañeros han estado llegando un poquito más allá de Venus y regresando con este, ¿cómo se llama? Asteroide Atlas I-30, Atlas, ¿no? Recién están llegando ahorita. Entonces, la recomendación siempre va a ser esa. Tú trata de entender tu explicación y vas a darte cuenta cómo vas a poder dejarte entender ante todos. ¿Correcto? Entonces, acá realmente has tratado de ser muy complementario, pero cuando es demasiado complementario, cuando ya te excedes en la explicación y en la denominación de estructuras o posibles estructuras, primero obvias lo más necesario y te extiendes más allá de lo necesario. ¿Ya? Bueno, lo que tenemos que ver acá definitivamente es esta la nariz. Como les dije, lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos unos huesos nasales, cartílago superior, un cartílago alar, un cartílago lateral inferior, un pilar. El cartílago lateral inferior actualmente es más conocido como el cartílago alar. Esta clasificación, bueno, yo me siento culpable en el sentido que yo les entregué la bibliografía de los libros, ¿no? Y la foto que has tomado acá es del libro más antiguo justo, no de más nuevecito, de lo que les dije, no es más nuevecito, no. Es una otra forma de hablar. Antes hablaba del cartílago lateral superior, el cartílago lateral inferior, actualmente se habla cartílago lateral y cartílago alar. El cartílago alar tiene tres partes. Tiene una parte lateral, o se llama crura lateral, parte central, crura central, y la parte más prominente, que es el domo. ¿Correcto? Acá lo vemos de costado y acá lo vemos de frente. ¿Cuál es la importancia de la parte estructura nasal ósea? Dar forma en el dorso. La estructura cartilaginosa, los cartílagos laterales, generalmente son la parte más funcional. Es la que, si nosotros respiramos profundo, lo más profundo que podamos, se quiere hundir por una ley de física, que cuando entra un fluido un aire, o entra la presión del aire muy fuerte, tiende a colapsar las estructuras de las paredes. Pero entonces nosotros, mediante ese mecanismo, por eso le decimos la válvula, respiramos profundo y no se colapsa. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante tomar en cuenta eso durante una cirugía de nariz. Y la tercera estructura es el cartílago alar. Cartílago alar, ¿por qué? Porque es la que da forma a las fosas nasales y le da forma a la punta nasal, que es una parte de estructura muy importante. Y ahí viene la remembranza de cómo vas a comenzar con cartílagos accesorios si es que todavía no sabes qué son los cartílagos alares. ¿Me entiendes? Es como comenzar a hablar de los huesos sesamoideos de la mano sin siquiera saber cuáles son los huesos de la mano. Entonces, hay que ser un poco más ordenado. Punto. ¿Ya? Entonces ya tenemos más o menos una nariz. Esa es la estructura de la nariz. Esos son los cimientos de la nariz. Las columnas. Todavía falta hablar de las paredes, del estucado, de las diferentes cortinas, toda esa parte que es necesaria. Un segundito, disculpen. Entonces, ya más o menos tenemos una rápida estructura. Correcto. Entonces ya avanzamos. Entonces tenemos muchos tipos, muchas puntas. Y lo que nos ha dado acá su compañero es que realmente una estructura tan pequeña que es la nariz, que representa menos del 1% del cuerpo, hay 800.000 estructuras
puntos anatómicos, angulaciones, etc., 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 que hablan muchos autores para tener un nombre en la historia de la cirugía. Pero seamos prácticos, y eso es lo que buscamos. ¿Ya? Algo muy importante de esta imagen, principalmente, es los ángulos nasolabial y ángulo nasofrontal. Este es más conocido también como el nasio. ¿Ya? Entonces, eso más o menos son las características. Pero algo muy importante, y eso es algo que me gustaría que entiendan todos. Muchos libros son de autores europeos, otros libros son de autores coreanos, otros son de libros de autores norteamericanos y otros libros de autores latinoamericanos. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que la visión de belleza, de estructuras, de angulaciones, de tamaños, va de acuerdo a la raza. Y entonces, este autor, con todo respeto, no me puede obligar a decir que un ángulo de 90-95 de un varón es bonito. Porque en otra raza, coreana, japonesa, es muy bajo. En una raza latina, es muy alto. O sea, es muy importante que todos los parámetros que les dan los libros con respecto a lo que es la anatomía, cara, facial, ojos, todo, siempre va a ser relativo a la raza y a la perspectiva de cada paciente. Y eso es muy importante entenderlo. Para un compañero, una nariz extremadamente respingada con un ángulo de 130 grados, le es espectacular. Como tengo pacientes que me piden eso. Doctor, quiero que se note. Como hay pacientes que me dicen, doctor, no, así nomás, rectita. No, quiero que esté muy baja, pero no, muy alta. No, por favor, doctor. Le dejamos un poquito más, doctor, bájamela. Y la otra chica, ¿están así? No, doctor, levántela. Entonces, cada persona tiene una perspectiva. Nosotros tenemos que ser consejeros. Decirle, más te convendría A, no te convendría tanto B, podrías tener problemas A, podrías tener problemas B, pero realmente la decisión ¿quién la va a tomar? El paciente, y hay que respetarlo. Porque si no respetas la decisión del paciente, te metes en unos problemas médico-legales. ¿Ya? Hay que ser muy acucioso en este pequeño sentido. ¿Ya? Se habla, en otros libros se habla también que este ángulo idealmente tiene que ser 110 grados. Este ángulo, el nasolabial. Entonces, como una perspectiva con un promedio, generalmente hablamos que tiene que ser entre 100 a 110 grados. Siempre tiene que estar por encima de 90 grados. 90 grados se considera que no está bien elevado, demasiado recto, demasiado baja. No se considera teóricamente adecuado. ¿Correcto? Y acá vemos algunos puntos importantes, ¿no? El quiebre. Ustedes han visto que muchos pacientes, o los que han visto la rinoplastia conmigo, que hago aquí, acá le hago un pequeño quiebre para que se vea una pequeña curvatura de elevación que se llama el supratip. El tip es este, punta, tip, y el infratip es esta banda. Esto es la columnela. Esta banda, ¿cómo se llama? Simonadas, alares. ¿Ya? Más o menos estoy refrescando un poco su memoria. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces acá tenemos, y esa es la parte, yo ya estaba, con todo respeto, casi emocionado. Ya estamos entrando en técnicas, ¿no? Cuando apareció esta figura, ¿no? Ajá, vamos a hablar de técnicas, está bien. Y acá fue donde se me metió la idea de decir, ¿y la irrigación dónde está? ¿Qué pasó con la irrigación? ¿Ya? Entonces, acá se adelantó mucho. Muy buena es esta foto, muy buena. Pero hay que saberla explicar bien. Entonces, las incisiones pueden ser, no tomemos mucho esto porque nos vamos a confundir. Hay una marginal que va por el borde inferior del cartílago alar. ¿Correcto? Todo se va a ver a través del cartílago alar, ¿correcto? Pero la marginal es en el borde inferior, desde crura central, por todo el reborde inferior hasta el final. Esa es la marginal. La transcartilaginosa y la intercartilaginosa. La transcartilaginosa es que atraviesa, ven cómo, esta es una línea, pero esta es línea a través de la mucosa interna. Como que corta el cartílago alar en dos, pero no lo corta realmente. Simplemente, este es el cartílago alar, esta es la mucosa, corto aquí, a través del cartílago alar, corto la mucosa, libero y me meto por acá, abajo. ¿Me entienden? No es que esté cortando el cartílago, ¿ya? Pero en profundidad, acá tenemos la nariz, en profundidad, el marginal es acá, la transcartilaginosa es acá, y la intercartilaginosa es más profunda todavía. Entonces, la intercartilaginosa es una incisión que no nos va a permitir manejar para nada la punta nasal.
No nos pide porque está demasiado profundo. No nos permite manejar la punta nasal. Por lo tanto, la calidad del acabado de la nariz no es tan adecuada. Por eso es que nos peleamos a veces con los otorrinos. A los otorrinos les encanta la intercartilaginosa, porque es una forma rapidísima y fácil de llegar a la zona del torso. Pero no me toca punta. Por eso vemos a algunos pacientes que le ven que el dorso está bastante bonito, pero la punta ancha y media caída. ¿Qué pasó? Le dicen, no, es que me hicieron una insertoplastía y de paso me hicieron una rinoplastía, pero solo del dorso, no le tocamos la punta. ¿Ya? Y si alguno de sus compañeros se acuerda de lo que digo, en la proporcionabilidad y en la armonía de la nariz es donde tenemos que siempre estar muy atentos. Si yo tengo un dorso, aprovechemos esa luchita. Tenemos esa nariz. Nariz, parte de la punta, el dorso, ¿correcto? Está en proporción. Si a mí se me ocurriera decir, no, solo vamos a manejar el dorso, que es algo que muchos dicen, doctor, una limadita nomás y con eso es suficiente, no quiero más. ¿Ya? Manejamos el dorso y lo hacemos más delgado, más bonito, precioso el dorso. Ahora, ¿cómo se ve la punta? Gigante. Entonces, ¿qué nos obliga? Tenemos que manejar la punta. La hacemos más chiquita, ajá, recobramos de nuevo proporción. Entonces, en eso es lo que tenemos que estar atentos con respecto a una rinoplastía. Si vas a modificar algo, vas a tener que modificar todo, por lo general. No es obligatorio, pero por lo general para que dé un buen resultado estético. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ya entendieron cómo es la incisión marginal. La incisión transcartilaginosa, y la intercartilaginosa es la que entre cartílago alar y cartílago lateral. Es mucho más profunda, mucho más fastidiosa de manejar la punta. Cirugía plástica le gusta la marginal, porque puede manejar todo. Antiguamente la incisión marginal se le denominaba cirugía abierta sin corte de columela. ¿Cómo cambiaron los tiempos? ¿No? Antiguamente la cirugía abierta la había de dos tipos. La abierta con incisión de columela y la abierta sin incisión de columela. Después pasó el tiempo y la incisión marginal se consideraba semiabierta. Siguió pasando el tiempo y se consideró cerrada, con características de abierta. Al final de cuentas, el nombre no es lo que importa, sino cómo es la técnica, cómo se hace. ¿Correcto? ¿Cuál es la gran ventaja de la incisión marginal? Que me da una visión muy, pero muy parecida a una abierta, sin necesidad de cortar la columna. Bueno, yo pensaba que aquí ya perfecto, vamos a seguir avanzando muy, muy tranquilamente. Y empezamos a, discúlpame así, divagar sobre las características de la nariz. ¿Ya? Entonces empezamos a hablar de hay muchas estructuras en una zona tan pequeña, pero que no nos van a dar una gran importancia. Pirámide nasal, septum nasal, ya sabemos que la parte central, que es cartilaginosa ósea, ¿ya? Paredes nasales laterales, pero lo que tenemos que acá tomar en cuenta, ¿a quién es? La válvula interna y la válvula externa. Esos son dos puntos muy importantes, porque eso es lo que nos permite respirar bien. Aquellas personas que se hacen una cirugía nasal y se reducen demasiado la nariz, claro, hacen una nariz pequeñita, bonita, pero están respirando, y están hablando, sí, ¿cómo está? Porque tienen que respirar casi por la boca, porque no pueden respirar rápido por la nariz. Y tienen porque no pueden respirar por la nariz. Entonces, hay que cuidar esta válvula nasal, que cuando somos muy radicales en sacar estructura nasal, realmente provocamos más daño que beneficio. ¿Correcto? Bueno, algunos puntos importantes. El radix, también conocido como rhinium, nacium, el dorso, conocido como rhinium, ¿no? El supratip, ya vieron la punta o tip, el infratip, la columela, ángulo nasolabial. ¿Correcto? Así me hubiera gustado que me hubieras mencionado la exposición. O sea, darme esos, acá está este, y listo, avanzamos. Y no dar mayores detalles en qué punto se divide, qué punto no, qué punto fue, qué punto no fue. ¿Ya? Y bueno, hablar de la proyección de la punta. Todos estos dibujos son muy, muy personales del autor de cada libro. ¿Ya? Y por eso en estética hay que fijarse bien en el autor para determinar qué tan fiable o no, qué tan fiable puede ser. ¿Correcto? Bueno, y acá sí ya empecé yo crisis existencial, porque empezamos a hablar de un tema que si fuéramos netamente anatomistas sería perfecto. Para un anatomista esta exposición está perfecta, porque es muy, pero muy detallada.
Pero lo que tenemos que hacer ahorita es entender lo que es la rinoplastía. ¿Sí? Pero acá, ¿qué es lo que saco en pie? Lo que tenemos que hacer en una rinoplastía es dividir la estructura modificable versus la estructura no modificable, o estructuras que duras versus estructuras blandas, que tratamos de separar huesos y cartílagos de músculo, piel y vasos sanguíneos. Aunque no lo crean, aunque no parece muy probable, muy posible, en este grosor de piel pasan vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos, disculpe, aló, mija, ¿está todo bien, todo tranquilo? Ya, cámbiate, alístate. Y más o menos en el aeropuerto estamos 4:30, 5, ¿ya? De esos, ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es que lo que veo en muchas personas que son muy advenedizos a hacer una rinoplastía sin saber cómo hacer una rinoplastía, es que cuando nosotros hacemos la liberación de la piel, cuando empezamos con el corte, tenemos que pegarnos siempre a la estructura dura, al cartílago alar, al cartílago lateral y al hueso, para poder separar en conjunto toda esa estructura. Porque si nosotros dañamos uno de los vasitos por aquí, podemos producir necrosis nasal, que literalmente es un desastre. Es literalmente un desastre. Y eso es lo que, bueno, rescato de esta lámina, que ven acá esta estructura que es delgadita, pero pasan bastantes estructuras, tanto nerviosas como vasculares. Entonces nos tenemos que pegar siempre a la estructura dura. ¿Correcto? Bueno, acuérdense que tenemos músculos extrínsecos e intrínsecos, ¿correcto? Igual que la oreja, tenemos músculos intrínsecos y extrínsecos. Acá un detalle histórico. Este musculito que tenemos acá se le llama el depresor de la punta de la nariz. Hace aproximadamente 40 años, el doctor Pitangui, brasilero, uno de los padres latinoamericanos de la cirugía plástica, como que descubrió o como que lo describió ese músculo y dio a parecer, en su descripción inicial, dijo que ya no era necesario poner barras o estructuras para levantar la punta. Lo único que necesitarían era cortar ese músculo y poder cortar ese músculo, la punta se levantaba. Parcialmente cierto. ¿Ya? Fue todo un revuelo, después se dieron cuenta, nos equivocamos. Pero ese fue el revuelo. Y Pitangui es uno de los más famosos cirujanos plásticos latinoamericanos. Bueno, pero acá vemos las diferentes estructuras. ¿Correcto? Listo. Ya, la irrigación sanguínea. Acuérdense que tenemos una arteria acá arriba, que nace de la troclear, y acá faltó, por ejemplo, que de la troclear nace una rama que está superior, una rama superior. De la troclear nace y viene aquí. Y esta se divide una para el medio, una para el costado. Para el medio se llama la arteria del dorso, la del costado se llama la arteria angular, que se junta con la arteria angular inferior que viene de, ¿qué arteria? Facial. De la facial. La facial a este nivel se divide en dos. O se puede salir un tronco único, que es la labial conjunta, y se divide en su labial superior y labial inferior. O puede salir como una labial inferior primero y una labial superior después. ¿Ya? O puede salir una labial superior y dividirse en dos, una labial inferior. Todas las fórmulas que se imaginen pueden suceder. Esta labial sale, se junta acá, hace un arco, y estas se juntan acá, y de aquí salen dos ramitas. Una por un costadito, otra por un costadito, que son las arterias columnales, que suben y se unen a la dorsal. Se forma un arco. Por el parte lateral, el final de la arteria facial se convierte en la angular, que con la parte superior forma otro arco. Entonces tenemos un arco central, un arco lateral y otro arco lateral. Por eso la nariz es altamente irrigada. Es difícil que se necrose. Pero si nosotros dañamos el espacio donde pasan esas arterias, sí de hecho vamos a tener un daño muy importante. Correcto. Bueno, el drenaje venoso igual que la arteria. Correcto. Entonces, y este sí es un punto muy interesante, que no lo mencionamos en la otra parte. En que en una rinoplastía abierta sí tenemos que cortar esto. Y corre el riesgo de disminuir la irrigación sanguínea. Pero corre un riesgo. Hubo en el 2009 un congreso mundial de cirugía plástica de China, vinieron un grupo, si mal no me equivoco fue ruso, que planteaba en una rinoplastía, cuando cortaban la columnela, tenían ellos lo que hacían para asegurar una adecuada irrigación de la nariz, una anastomosis microvascular de las arterias columnales. Lastimosamente fue casi una burla para todos, porque lastimosamente una arterita tan chiquita no era tan significativa en la irrigación. Pero su justificación ¿cuál fue? No, que hemos tenido casos. Y cuando se revisaron el número de casos, 1 de cada 10.000.
significativamente no era válido. Hacer una cirugía microvascular que te podría aumentar una cirugía 1 hora, hora y media más, no vale la pena. ¿Correcto? Entonces, pero, bueno, tenían la plata para hacerlo y hicieron. ¿Correcto? Pero esta es la parte muy interesante, ¿no? La diferencia con la rinoplastía. Entonces, bóvedas nasales, las 3 bóvedas nasales, idealmente solo mencionarlas porque no tenemos mayor aplicación sobre eso, ¿no? La bóveda cartilaginosa superior, bóveda cartilaginosa inferior, y aquí la forma, los septum, el septum tenemos dos partes, el septum cartilaginoso, el septum óseo, ¿ya? Y los cornetes son estructuras que tienen como función filtrar el aire, calentar el aire y hacer el aire en circulación turbulenta, convertirlo en un aire en circulación laminar para poder respirar mejor, ¿ya? Las porciones faciales, bueno, las porciones faciales es muy importante conocerlas, pero lastimosamente este tiene un aspecto muy, pero muy racial. Ustedes traen a una persona que viene de África, de la parte central, que tiene las alas nasales que le llegan hasta los ojos, pero para ellos es una condición normal. Este es más europeo y más ario no podría ser. Si yo veo estas láminas y veo todas las proporciones, personalmente me siento ofendido. No tengo nada de eso, salvo los ojos azules, pero de ahí nada. No, pero azules acá, porque no van azules, pero bueno. ¿Ya? Entonces, es muy importante que entiendan esa parte. Muchos libros hablan sobre numeraciones, técnicas, todo eso, pero realmente hay que hacerle caso parcial. ¿Correcto? Imagínense a mí, con las características faciales que tengo, tener una nariz de ese tipo. No va. Hasta yo mismo me asusto. Como una persona de esas características, con una nariz como la mía. Se muere. El susto, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa parte. Listo, entonces avanzamos, esas son todas las proporciones naturales, tratar de mantener, siempre hay relaciones que tratamos de mantener, ¿ya? Pero esto sí me interesó bastante. Hay algo muy importante, y estoy seguro que algunos de sus compañeros en la parte práctica se han dado cuenta, que cuando yo veo un paciente y yo veo una alteración del eje, le informo al paciente que tienes una alteración del eje. ¿Cuál es esa alteración del eje? Como dice su compañero muy bien, somos asimétricos, siempre somos asimétricos, ¿ya? La asimetría es lo natural, la asimetría perfecta es antinatural. ¿Correcto? Entonces, tenemos pacientes que tienen un mentón un poquito más bajo y el otro mentón más alto, un pómulo más alto y un pómulo más bajo, un ojo, una ceja más alta, una fosa nasal más alta y una fosa nasal más baja, una oreja más baja y una oreja. O sea, somos asimétricos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se empiecen a fijar bien, es cuando van a darse cuenta de su asimetría. Pero no es deformidad, es simplemente asimetría. Entonces, hay un gran problema. Hay unas asimetrías faciales en el cual el eje, frente, punta nasal y filtro no es recto, es lateralizado u oblicuo. Entonces, a ese tipo de pacientes vienen y dicen, doctor, tengo la nariz torcida. Tú lo ves, sí está ligeramente torcida, ¿ya? Pero cuando lo operamos, se ve más torcida. Y el doctor, ahora tengo la nariz torcida. Es que tenemos que ahí darnos cuenta que si el eje es así, oblicuo, y ponemos la nariz así, se va a ver la nariz torcida, porque la punta nasal no cae sobre el filtro, sino al costadito. Entonces, nuestro ojo, completando siempre toda la imagen, nos hace ver esa nariz chueca. Pero si hacemos lo contrario, ahora sí, la nariz la voy a poner de acuerdo al eje de la cara. Perfecto. Pero está todo bonito, pero si lo vemos así, vemos el eje vertical. Entonces, lo vemos en el eje vertical, pero en su eje facial, fronto, naso, labial, está correcto. Pero ¿cómo va a estar a nuestro ojo? Igual chueco. No vas a ganar en ese tipo de pacientes, no ganas. Todas las pierdes. Si lo pones en su posición real, está fuera del eje naso-frontonasal, o fronto-naso-nasal, naso-labial. Pero si lo pones en su eje, estás fuera del eje vertical. Por inga, por mandinga, estamos fríos. Entonces, eso sí se le tiene que explicar muy bien al paciente, ese eje. Porque si no le explicamos bien, ¿qué nos va a hacer? Nos va a decir, doctor, usted me ha malogrado la cara. Y nunca se la malogró, porque hay arreglar, pero lastimosamente no se puede arreglar. ¿Correcto? Entonces, continuamos. Bueno, el ancho va a depender bastante, por eso digo, ¿no? Esto va a depender bastante de no solo estas estructuras, sino también de las características raciales de cada uno, ¿no? Todo esto son características raciales. ¿Correcto? Entonces, planeamiento de tratamiento es primero examinar, evaluar todo eso y hablar con el paciente y decirle cómo es la situación, cómo es la nuez, hasta cuándo podemos llegar. Y es algo muy importante que tenemos que entender y se los digo muy importante a ustedes. La piel es un punto muy importante a tomar en cuenta en la nariz. ¿Por qué? Porque si yo me hago una rinoplastia, miren la estructura de mi nariz, bastante piel acá, pero me recorto todo este segmento de estructura,
de la base de estructura, no de piel, ¿qué va a pasar con la piel sobrante? ¿A dónde va? En muchas ocasiones sí, alguna persona sí tiene la tendencia a pegarse, pero si no se pega bien, me va a sobrar piel como si fuera un morro. Y pasa, me pasa. ¿Ya? Entonces la única forma de tratar de que esa piel quede mejor, disculpen que lo explique de esa manera, porque es la mejor manera que me entiende mi paciente, es, imagínense esta pancita chiquita, este es el dorso de la nariz. Le bajo el dorso de la nariz, perfecto, aquí está, ¿no? Bajo el dorso de la nariz, excelente. Bajo. Perfecto, la estructura está perfecta. Estructura. Pero la piel que cubre sobra. Y esto, en el tiempo, se va a formar un morro. ¿Tenemos una nariz bonita? No. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Es estirar la piel. ¿Y cómo la estiro? Estirando la piel. Por eso es que a algunos pacientes, cuando les hago el procedimiento, dicen, doctor, mi punta está muy alargada. Bueno, es mejor que esté alargada tu punta a que tengas un morro de piel. El morro de piel sí se trata, pero 1, 2, hasta 3 años de tratamiento. Entonces, hay que tomar también en cuenta esos pequeños detalles para el planeamiento. Bueno, pasamos ahora a la anestesia general, sedación. Yo personalmente prefiero la sedación, otros médicos prefieren la general. Cuando me salen algunos contextos de que dicen que no, la general es mejor, y como dijo su compañera, controla mejor el sangrado, controlamos mejor la vía aérea, todo eso, personalmente para mí son los que personas que han hecho esos escritos, para mí son personas que nunca han operado una nariz. A mi concepto, nunca han operado una nariz. Y los pocos compañeros que han estado conmigo en una rinoplastía, ¿sangra excesivamente? No sangra excesivamente. A quienes sangran el otorrino porque hacen un salvaje, pero una rinoplastía no sangra excesivamente. Bien aplicada, bien hecha, no sangra. Y no entiendo por qué siempre ese todo sangra. Pero bueno, eso es también parte de cada uno, de la formación de cada uno y costumbre de cada uno. Ahora, hablamos de rinoplastía externa y rinoplastía interna, o endocirugía y exocirugía, o con incisión transcolumnar o abierta o cerrada. Cada uno tiene una forma de decirlo, de mencionarlo, de todo eso, pero ya tomamos, ya entendemos un poquito qué significa cada uno, ¿correcto? Entonces, acá justo me hace incisión marginal, ven acá los dos, porque la rinoplastía externa, abierta, extra nasal, todo eso, es una incisión marginal también de las características de una abierta, ¿ya? Pero como es un corte por dentro, se considera interno. Bueno, van tomando sus puntos, ¿no? Entonces, el abierto a la marginal es una intranasal, se siguen los bordes inferiores del cartílago nasal y por ahí abordamos y por ahí entramos. Ven acá, el borde inferior, por ahí entramos, abordamos. Por ahí entramos por encima de los cartílagos alares, nos metemos a los laterales y llegamos al hueso. Listo, eso es lo que tenemos que saber. ¿Me entendieron más o menos esta parte de las incisiones, no? ¿Ya? Pero ya me han entendido. En cambio, con ya transcolumnar ya se dice que es abierta, netamente abierta. Podemos, y en varias ocasiones me he tenido que enfrentar a eso, cuando entro de manera marginal, y es igual que la abierta, ¿cuál es la diferencia? Que cortaron acá, ¿no? Entonces veo acá y veo que la estructura interna es un desastre. ¿Qué me queda que hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces corto acá. Y hago. Entonces, sí es más ventajosa la abierta, más ventajosa porque me permite ver más, pero esta cicatriz a veces es la que te malogra todo. ¿Correcto? Ya seguimos con, bueno, esta es la parte, acá tenemos la cicatriz que le hacen, todo eso. Entonces, en la cirugía, solo rinoplastía, sin hablar de septoplastía, se hacen 4 pasos principales. Son 4 pasitos que tenemos que tomar en cuenta. Primer paso es dorso nasal. Bajarlo o ponerlo más recto. Segundo paso es ancho nasal. ¿Qué es lo que sucede? Si yo bajo el dorso acá, esto va a quedar plano. Entonces, en vez de quedar así, queda plano. Y no se ve bonito, se ve más ancho, más feo. Entonces, para corregir eso, ¿qué tengo que hacer? Fracturo en la base, generalmente acá en la base, lo fracturo y de lo que estaba así, hago esto. Formo el angulito acá y se ve más delgada la nariz y ya saqué el dorso. ¿Ya? La segunda fase es el dorso, el ancho del dorso. Tercero es, ¿qué tenemos que hacer? Tercero, tenemos que mejorar el cartílago. Ahí ya terminamos con la columna y nos vamos a la punta de la nariz. Afinar la punta de la nariz y levantar la punta de la nariz. ¿Ya? En eso se basa principalmente. Algunos cirujanos plásticos primero hacen la punta, después hacen el dorso.
Otros hacen primero la parte del dorso, después la punta, después fractura y después finalmente la levantan. ¿Ya? El orden es de cada uno. Pero acuérdense que esos son los cuatro principales pasos que se hacen en una rinoplastia. Como un paso adicional es recorte de alares. Pero ese recorte de alares también depende de cada paciente y depende de cada persona. Y personalmente nunca lo hago en forma directa, lo hago después de ver el resultado de la rinoplastia. Porque si ustedes ven mi nariz, que está bien ancho acá, cuando yo estire la punta, ¿qué pasa con mis alares? Ya no se ven anchos, sino se estiran. Entonces puedo obtener una disminución del ancho de los alares con estirar la punta y no necesito hacer una alectomía, que es el término escrito para cortar las alas nasales. ¿Correcto? Entonces ya con eso tenemos la base de la rinoplastia. Las diferentes técnicas quirúrgicas, abierta, cerrada. Hemos visto como la abierta definitivamente mejor visualización, lógico, como salo todo esto, puedo ver directamente los cartílagos. Puedo ver hasta acá puedo llegar a ver. En la cerrada, pero con incisión marginal, puedo llegar a ver hasta acá. Pero puedo ver los cartílagos alares bien. Y eso me da la oportunidad de hacer un tratamiento muy adecuado. ¿Correcto? Siempre el corte se va a ver. ¿Por qué es tan importante este corte? Porque acá en Perú, el que no tiene niña tiene de mandíbula. Entonces no sabemos a quién le va a hacer un queloide y a quién no le va a hacer un queloide. O quién me va a quedar una cicatriz hiperpigmentada o no hiperpigmentada. Entonces tenemos un gen por ahí morenito que nos fastidia la vida. Entonces, y como cirujanos también nos puede fastidiar la vida cuando queda una huella muy marcada. Entonces, acá ya entienden que hacemos tratamiento del dorso. El tratamiento del dorso, ¿cómo lo podemos hacer? El hueso, ¿qué hacemos? Podemos hacer dos. Lo limamos con una raspa o con un cincel, mejor dicho, osteótomo, para que no se ofendan los cirujanos. ¿Ya? Porque van a decir que es un carpintero. ¿Ya? Pero generalmente yo digo, esta es la fase carpintería. Porque un cincelito y cortamos desde acá y bajamos este modo. Otros pueden hacer, cortan desde aquí, así una línea recta hasta acá, y cuando llegan al hueso ya usan el cincel y cortan acá. Ese es el osteótomo central. ¿Ya? Y con osteótomo lateral cortamos esto para adelgazar. ¿Correcto? ¿Ya? Es así como tratamos la jiba. ¿Ya? ¿Ven acá? Esta línea, así es como lo hacemos, ¿no? Primero cortamos el cartílago, después el hueso. Otros, como yo, mi tendencia es primero limo el hueso y después corto el cartílago. ¿Correcto? Cada uno con su forma de hacer las cosas. Pero la punta nasal es muy importante, porque la punta nasal, ahí tenemos el gran problema que es lo que se queja a todos, que tiene que tener un buen soporte. Entonces, ese soporte lo podemos obtener mediante cartílago septal, oreja también podemos utilizar para darle un soporte, o cartílago costal. ¿Ya? Pero es muy importante tener un adecuado soporte. Y acá tenemos, acá me hablaste de un injerto, no me acuerdo del injerto de Bader, que yo me quedé total y absolutamente sorprendida, porque no era Bader, era Bater. Entonces me obligaste me hiciste entrar en crisis existencial, porque estaba buscando el injerto de Bater. ¿Cuál es el injerto de Bater? Mi memoria no lo encontraba. Pero ya cuando vi después la lámina Bater, ya, respiré. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la estructura nasal no está suficiente y se colapsa. Especialmente en rinoplastías primarias en que han sacado demasiado nariz, demasiada estructura y la válvula se hunde. Entonces, este injerto, ¿qué es lo que hace? Que las alas nasales sean más fuertes, le pones un refuercito más, entonces cuando respira profunda, ya no se hunde, sino mantiene resistencia, ¿no? Otros injertos en la parte central, todo esto dirigido a darle una mejor estructura a la nariz. Generalmente, ¿de dónde sacamos? Sacamos de septum, oreja y costal. ¿Correcto? Bueno, la osteotomía, personalmente no me gusta este porque es demasiado amplio y una punta muy alargada. Más me gusta un resultado que es más natural, es este. ¿Correcto? Pero todo depende de cada paciente, la perspectiva. Por ejemplo, a este paciente personalmente no me parece que le hubieran hecho una rinoplastía. A mí me parece más que todo que le han hecho una rinomodelación, porque pareciera que le hubieran rellenado todo esto y le han alargado la nariz. Miren cómo le han alargado desde acá, le han alargado hasta acá. Se ve una nariz más recta, pero se ve, personalmente doy un término de Snoopy. Una nariz más recta, pero más larga, más narizón, lo cual no le da, no va. Si le hubieran hecho una real rinoplastía, se vería este dorso mucho más bajo, esto se vería mucho más bajo y la punta no sería tan proyectada. Entonces ya con los años uno se va a dar cuenta de qué foto me quieren engañar y qué foto no me van a poder engañar. ¿Ya?
Bueno, osteotomía, y esto es reducción de energía, la osteotomía, la medial es para bajar esto, la lateral es para adelgazar, ¿correcto? Esta osteotomía puede ser con ultrasónica, que actualmente hablan de la famosa rinoplastia ultrasónica, y la rinoplastia convencional. Entonces, un segundito. ¿Aló? Dime. Ya. Espera un poco. Ya. Voy a llamar al Gracias. Ya. Entonces, ¿en qué estaban? Me sacan el hilo. La osteotomía. Medial, lateral. Ya, ultrasónica y cincel. Una cincel, otra ultrasónica. Mucha propaganda, personalmente le hacen a la ultrasónica, no, que la que no sangra, sí sangra. Que no crea resultados mejores, no. Porque el resultado de quién es? Del cirujano. No porque voy a utilizar un ultrasónico me va a quedar mejor. No, porque he visto desgracias que han hecho con el ultrasónico. Entonces, hay que saber diferenciar quién me quiere engañar, quién no me quiere engañar. Dice, con el ultrasónico va a quedar mejor tu nariz. No me parece, no lo entiendo. Pero bueno, entonces, ya seguimos con la osteotomía. La base de la edad se llama la alectomía, que personalmente no lo hago muy seguido. Bueno, como se cierra la herida, esto también depende de cada cirujano. Hay unos que actualmente usamos monocrit, podemos usar bicrit, podemos utilizar nylon. ¿Aló? No. ¿Qué ha pasado? Eso sí, lo que entendí. Ya, mi reina. ¿Y qué pasó, mi amor? Vitamina. ¿Cómo está el dolor? ¿Dolor en el pecho? Pero no está relacionado con el problema de... ¿Hasta comiendo? ¿Está tomando? Entonces, deben ser las pastillas. ¿Qué pastillas estás tomando? Ya, mándame una foto de todas las pastillas porque posiblemente es la pregabalina o el tramadol que se está produciendo esa molestia. Ya, a partir de las 4 de la tarde ya debe estar el personal ahí, sube al tercer piso y que la señorita me llame, ¿correcto? Ya, perfecto. Entonces, igual se puede utilizar cualquier cosa. Esto sí puede ser un vendaje, puede ser un acrílico, puede ser un yeso, todo lo demás. Correcto, bueno, las complicaciones, la principal complicación es el hematoma. Principalmente el hematoma se forma en 2 puntos. Uno, el septo, que es netamente un otorrinolaringológico, y el otro es en dorso. ¿Qué pasa? Cuando el yeso se ha aflojado. Por ejemplo, el paciente, tercamente le digo, no se moje el yeso y se lo moja. No haga esfuerzos, le hace esfuerzos. No sople fuerte, no se suena en la nariz y se suena en la nariz. Entonces, hace que el yeso se mueva y se inflame y se salga de su sitio y empieza a formarse un hematoma. Pocos pacientes, sí. Uno de los peores pacientes que he tenido ha sido mi hija, que hizo todo lo que no tenía que hacer. ¿Verdad? Bueno, entonces, hablando cortamente de la bichectomía actualmente hay puntos importantes. Y esto es muy interesante. La bichectomía es sacar la grasa que tiene cuatro puntos, ¿no? Una parte temporal, una parte del cuerpo, una parte pterioidea y una parte bucal, ¿no? ¿Por dónde pasa el conducto externo? Por la sección bucal de la bolita de Bichat, ¿correcto? La sección bucal, no por el cuerpo, sino sección bucal, acuérdense muy bien eso. 2, ¿qué se saca? Generalmente el cuerpo. A veces tiroidea, a veces esto, pero generalmente el cuerpo, ¿correcto? 3, ¿es un signo de rejuvenecimiento? No. Es un signo de adelgazamiento, pero no rejuvenecimiento, ¿correcto? 4, no te adelgaza el rostro. En otras palabras, una persona que es cachetona como yo, me da una bichectomía, ¿me adelgaza el rostro? No. Es para afinar las características anteriores, pero no te bajo los cachetes. Muchos tienen el concepto equivocado que sí me va a bajar estos cachetes. Por ejemplo, en la foto que me manda, ¿no? En la foto que pone, miren cómo bajó el cachete. ¡Oh, esta es la maravilla! No, me está secando. Personalmente me está secando. Personalmente son 2 pacientes diferentes. Ya se parecen mucho, pero son diferentes. ¿Ya? Entonces hay que aprender a identificar quién me engaña y quién no me quiere engañar. Bueno, 5.
5, no me va a ser más bonito siempre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la característica de la bichectomía? La bichectomía lo que principalmente va a hacer es adelgazarte la parte anterior y hacerte los pómulos más prominentes. Entonces, para una persona que tiene pómulos poco prominentes, ¿qué va a pasar? Sí, le va a resultar. Pero para una persona que ya tiene pómulos prominentes, le haces una bichectomía y masculinizas más el rostro. Lastimosamente, una bichectomía lleva a una masculinización del rostro, una esqueletización del rostro. Entonces, no siempre una bichectomía va a ser beneficiosa, hay que evaluarla bien. Técnica quirúrgica, la incisión generalmente se hace a la altura del segundo molar superior, ¿ya? A 1 centímetro por detrás, bueno, dependiendo por detrás por delante, pero hacia atrás de la desembocadura del conducto externo. Y con eso nos aseguramos de no dañar el esternón, ¿correcto? Se hace una incisión de medio centímetro, 1 centímetro, depende de cada uno, y dirigen la pinza en dirección del ángulo o de la articulación temporomaxilar. Ahí, en esa dirección, y generalmente ahí es donde encuentro. Como dijo bien su compañera, no siempre se encuentra fácilmente, ¿eh? Muchos te plantean, no, tengo que salir, bla, bla, bla. Sí, he hecho bichectomías de 10 minutos y he tenido bichectomías de hora y media. Porque a veces lo encuentro y a veces no encuentro. Y he tenido 2 veces en mi vida, gracias a Dios, solo 2 veces, que han sido frustras. No le he encontrado el bichazo. Entonces, fácil, como lo dicen, no es. Tiene sus errores. Pero más o menos esa es la técnica para encontrarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando entras? ¿Y cómo reconocer la bolita de bichar? Es como un lipoma. Abres la cápsula y solito sale. Cuando entras con tu pinza, abres y solito sale. Entonces sacas todo lo que puedes, jalando suavemente y no traccionando demasiado. Porque si traccionas demasiado, ¿qué va a pasar? Lesionas vasos o estéreo. Y ese sí es un desastre. ¿Correcto? Y eso es toda la bichectomía. El procedimiento quirúrgico, cortas, aprietas a veces un poquito acá para que salga. Cuando sale, jalas y puedes cortarlo con lo que quieras o hasta anudarlo con un hilo para que no salga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ven la diferencia entre ella, esta paciente? Mira, tiene el mismo cachete acá, tiene el mismo cachete acá. Esta zona también es muy parecida, muy parecida. Lo único que ha bajado es un poquito esta zona. Pero adelgazarla realmente no le veo un adelgazamiento. Como es un vendaje compresivo. Ese es el problema con los dentistas. Los dentistas dicen, le hacen la bichectomía y dicen, vaya a su casa y vendaje, no, vaya, esté tranquilo, no va a pasar nada. Y me dicen los pacientes, por favor, ¿qué es lo que sucede? Cuando sacan la bolita de bichar, ¿qué pasa? Hay un espacio vacío que estamos dejando. Y ese espacio vacío se puede llenar de suero o de sangre. Y como tiene contacto directo con la germen de la boca, ¿qué va a pasar? Se puede infectar. Entonces, siempre poner un puntito. Muchos no le ponen un puntito de cierre y compresión acá. Como digo siempre, hay que matar el espacio muerto. ¿Correcto? Listo. Listo. Y dejamos blefaroplastia para otro día porque ya me están... Ya.
Ya, correcto, comenzamos la liposucción. La liposucción es un tratamiento que utiliza principalmente, en palabras claras y directas al punto, es la extracción de la grasa. Esta extracción de grasa tiene toda una historia. Siguiente. ¿Ya? La primera lipoaspiración no fue realmente una lipoaspiración, sino se hizo un curetaje. ¿Ya? Este curetaje fue extremadamente salvaje, lo que produjo a los pacientes, a los familiares o al que hizo el procedimiento, no solo sangrados, produjo también demasiadas lesiones y realmente la asimetría era muy, pero muy terrible. Por lo tanto, no tuvo gran impacto realmente en todo lo que era todo lo que era este procedimiento. Por eso se dejó de hacer por muchos años. Lo describió, pero no le dio muy buenos resultados. Pero recién ya, para el 74 ya hubo una mejor idealización de cómo se podría hacer una liposucción y se crea la primera liposucción mecánico, que era una línea o un tubo con el cual se podría absorber la grasa. Pero no dejando de pasar que ya para 1970, con unas curetas afiladas, más afiladas normal, o sea, un simple curetaje, no todavía era propiamente liposucción, pero con un simple curetaje empezó a remover la grasa. Y como siempre, hematomas extensos, no fue aceptada, hasta llegó a ser prohibida y hasta, si mal no me equivoco, este médico fue considerado un paria con respecto a la cirugía de este tipo porque lo veían extremadamente salvaje. Después ya por fin, ya en el 70, en Italia empezaron a crear ya los fundamentos de lo que es una liposucción. Ya se conecta un primer liposuctor mecánico, pero el detalle que en esa época esta liposucción era seca. En otras palabras, con todo respeto a lo bestia, sin introducir líquido, ninguna solución, ningún sistema de agregado para mejorar la calidad de la liposucción. Por lo tanto, sangraba mucho, era bastante dolorosa y los acabados tampoco no eran tan adecuados. Ya para el 77 se introducen ya unas cánulas más delgadas, siguiente, pero seguimos con la liposucción en seco. Entonces ya avanzamos a los 80s, empieza a haber una teoría, o empiezan a crear cómo podemos nosotros hacer que la liposucción sea menos fastidiosa, porque imagínense tratarse una liposucción en tejido graso seco, era muy también trabajoso, muy sangrante y muy doloroso para el paciente. Bueno, con anestesia mejoraba, pero igual era bastante traumático. Entonces se empieza a crear la teoría, o introduce la técnica húmeda. La teoría de la técnica húmeda, entonces nos ayudaba a disminuir disculpen, empieza a disminuir algo muy importante, que es la resistencia de la grasa ante la entrada de la cánula. Entonces eso ya nos daba una mayor facilidad para la creación de las teorías de Yves Girard-Dugos. Él creó, o más o menos diseñó, cómo debería ser la formación de los diferentes túneles. Ya empezó a organizar. No tenía que tener ya